Ahora mismo, los mercados es como si vivieran en dos realidades paralelas. Por un lado, tenemos la inteligencia artificial que está desatando un optimismo brutal, llevando a los índices a máximos históricos. Y por otro, resuenan cada vez más fuerte las advertencias de una posible crisis económica. Es una tensión que casi se puede tocar, una auténtica batalla entre la promesa de un futuro que lo va a cambiar todo y el peso de la realidad económica actual. En este análisis vamos a desmenuzar estas dos fuerzas, a entender por qué están chocando justo ahora y, sobre todo, cuál podría ser ese factor que incline la balanza. Y esta es la pregunta del millón, la que lo define todo ahora mismo. A ver, ¿estamos viendo el nacimiento de una nueva era de crecimiento gracias a la tecnología, algo parecido a cuando llegó Internet, pero todavía más grande? ¿O por el contrario, estamos tropezando otra vez con la misma piedra, inflando una burbuja que está a punto de estallar? Y ojo, porque la respuesta no es nada sencilla. Como vamos a ver, hay datos que apoyan los dos bandos con una fuerza increíble. Y aquí lo vemos, de forma muy visual, el corazón de este conflicto. A la izquierda, el motor de todo este optimismo. La inteligencia artificial. Una historia tan potente que parece que puede con todo, incluso con la lógica económica. Y a la derecha, las señales de advertencia del mundo real. La situación macroeconómica, con datos sobre valoraciones, deuda y tensiones comerciales que sería una locura ignorar. Estas dos fuerzas están en plena colisión, y el resultado va a marcar el rumbo del mercado en los próximos meses, seguro. Aquí hablaremos de todas las noticias económicas importantes del día de ayer y también de lo que se viene en los próximos días. Quédense, porque los datos de hoy podrían cambiar su forma de ver el mercado. Estamos en un punto de inflexión y cada dato que vamos a ver ahora es una pieza clave para entender el puzzle completo. Vamos a empezar por la base de todo, por los cimientos, la foto macroeconómica global. Porque es aquí donde las voces de alarma suenan cada vez más alto. Y no vienen de cualquiera, sino de las instituciones más respetadas del planeta. A ver, esta frase no la ha dicho un analista cualquiera en un blog. Viene ni más ni menos que del Fondo Monetario Internacional. Cuando una organización que vigila la salud de toda la economía mundial utiliza la palabra significativamente, los mercados se ponen en alerta. Esto no es una simple nota de cautela, es una sirena de alarma en toda regla sobre si los precios actuales de las acciones, del crédito e incluso de las criptomonedas son sostenibles. Y la advertencia del FMI no sale de la nada, se basa en una combinación de factores bastante peligrosa. Primero, los precios por las nubes, inflados por años de dinero casi gratis. Segundo, los déficits fiscales, que no es otra cosa que los gobiernos gastando mucho más de lo que ingresan, sobre todo desde la pandemia, acumulando una deuda que al final se paga con más inflación o más impuestos. Y tercero, las tensiones comerciales, que son como echar el freno de mano a la economía global. Y la conclusión es lo que más asusta. La suma de todo esto aumenta mucho la probabilidad de una corrección brusca y desordenada. No hablan de un aterrizaje suave, no, sino de la posibilidad de un batacazo. Y dentro de todo este mapa de riesgos, tanto el FMI como otros analistas ponen el foco directamente en el sector cripto. El problema de fondo, lo que realmente les preocupa, es que gran parte de la subida de precios no viene de que se estén usando más o de que su tecnología sea más útil, sino de pura especulación. Es la dinámica de siempre de una burbuja, comprar hoy solo porque se piensa que mañana alguien lo comprará más caro. El riesgo es que una caída fuerte en este sector pueda contagiar a otros mercados más tradicionales. Y ahora damos un giro de 180 grados. Dejamos el miedo, las alertas macro y nos vamos directos a la euforia. De las advertencias globales a la fuerza que parece que puede desafiarlo todo, la revolución de la inteligencia artificial, con una protagonista absoluta que se ha convertido en el termómetro del mercado, Nvidia. Fíjense bien en este número. 500.000 millones de dólares. Ya de por sí impacta. ¿Pero qué es? Pues según las estimaciones de los analistas, esta podría ser la demanda futura que tiene Nvidia para su infraestructura de inteligencia artificial. Para que nos hagamos una idea, es más que el Producto Interior Bruto de muchísimos países. Es una cifra que resume la escala de la revolución que estamos viviendo. Una barbaridad. El dominio de Nvidia se apoya en pilares muy fuertes. Su liderazgo tecnológico es brutal, y la clave está en sus nuevas generaciones de chips, como Blackwell y Rubin. Y es que, ojo, no son una pequeña mejora, son un salto bestial en potencia pensados para entrenar los modelos de IA cada vez más gigantes que están creando empresas como Google, Meta o Microsoft. Y lo más importante es que Nvidia ya no es solo una empresa, se ha convertido en la bandera, en el símbolo de la idea de que la IA por sí sola puede tirar del carro del mercado. Pero claro, incluso con un gigante como Nvidia tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, los que apuestan por ella lo tienen claro, el crecimiento es real, los beneficios se pueden tocar y su posición dominante es indiscutible.
Sin embargo, el argumento contrario es igual de potente. El precio de sus acciones es tan alto que ya no solo refleja que las cosas irán bien, no. Refleja que irán perfectas, sin un solo fallo. Cualquier tropiezo, un pequeño retraso en la producción o una demanda un poco por debajo de lo esperado podría provocar una caída muy seria. Y esto lo ilustra toda la perfección. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto de colisión, al epicentro donde estas dos fuerzas gigantescas, el miedo macroeconómico y la euforia tecnológica, chocan de frente. Vamos a hablar de Bitcoin, que está en un punto técnico y narrativo que es crítico. Pero un momento, antes una definición clave y muy rápida. ¿Qué es un nivel de soporte? Para que nos entendamos, imaginen que es como un suelo invisible en el precio. Es una zona donde, históricamente, han entrado a comprar muchos inversores, creando una especie de barrera que frena las caídas. Es un punto de batalla psicológica, una prueba para ver quién tiene más fuerza. Entender esto es fundamental para lo que viene ahora. Pues bien, esa batalla, ese pulso entre compradores y vendedores para el par Bitcoin/euro se está librando ahora mismo en esta zona, entre los 80.000 y los 90.000 euros. Y este nivel no es uno cualquiera. Es una zona que antes fue un techo muy difícil de romper y ahora se está poniendo a prueba para ver si se convierte en un suelo sólido. Es, literalmente, la línea de fuego, la trinchera que podría marcar la tendencia de los próximos meses. Desde aquí, básicamente, solo hay dos caminos. Opción A. La optimista. El precio llega a esta zona, los compradores aguantan el tipo, el suelo resiste y desde aquí se coge impulso para volver a subir. Y la opción B, la pesimista. Los vendedores ganan la batalla, rompen ese suelo con fuerza y se abren las puertas a una caída bastante más seria. Y claro, esta duda, esta incertidumbre, se ve perfectamente en cómo está el ambiente en el mercado. Como vemos, no hay ni mucho menos un acuerdo. Casi la mitad piensa que nos vamos para arriba, pero ojo, un 35%, que no es poco, cree que viene una buena corrección. Esta división es el reflejo perfecto de la encrucijada en la que está no solo Bitcoin, sino todo el mercado. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué va a romper este empate? ¿Qué va a hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro? Con los vientos en contra de la economía empujando hacia abajo y la euforia de la IA empujando hacia arriba, hace falta algo, un evento, una noticia que rompa este equilibrio. Pues para responder a eso, lo mejor es mirar al futuro cercano. Vamos a sacar el calendario y a marcar en rojo los eventos que de verdad importan, porque seguramente de aquí saldrá la respuesta que resuelva la tensión actual. Aquí tenemos una especie de hoja de ruta. A finales de 2025, el inicio de la producción de Blackwell va a ser clave. Si confirma que la demanda es tan salvaje como se espera, será un punto para los optimistas. Luego, en 2026, los resultados de fármacos diseñados con IA, esto es una prueba de fuego, porque demostraría que la IA no es solo para chatbots, sino que puede revolucionar industrias enteras. Y luego, sin fecha fija, pero importantísimos, tenemos la regulación de las cripto y, por supuesto, los datos de inflación, que siempre tienen el poder de cambiar las reglas del juego de un día para otro. Y además de esas fechas concretas, hay que tener en el radar dos ideas que están empezando a sonar muy fuerte. Por un lado, la fusión entre inteligencia artificial y cripto. Y por otro, la tokenización de activos del mundo real, los RAA. Esto último suena complicado, pero la idea es simple. Imaginen poder comprar un trocito de un edificio de oficinas o de una obra de arte como si fuera una acción. De eso va la cosa. Ambas ideas tienen un potencial de crecimiento brutal, pero también un riesgo altísimo porque están, como quien dice, en pañales. Al final, todo se reduce a esto. La imagen es perfecta. El mercado está literalmente sobre el filo de una navaja. Por un lado, la promesa casi de ciencia ficción de una nueva era tecnológica que puede crear una riqueza inmensa. Y por el otro, el peso inevitable de la economía real, con sus ciclos, sus deudas y sus riesgos. El resultado de esta tensión va a definir el panorama para los inversores en los próximos años. Así que, con todo esto sobre la mesa, con las alertas del FMI por un lado, la fuerza imparable de Nvidia por otro y esa zona crítica en Bitcoin en medio, la pregunta final es para reflexionar. ¿Qué fuerza va a ganar esta batalla? ¿La tecnología que parece que no tiene techo o las advertencias de la economía global? La respuesta todavía no está escrita, pero ahora, por lo menos, tenemos las claves para intentar interpretarla cuando llegue.